Muy bien, muy buenas tardes. Como siempre, agradecerles la presencia en la clase de Ingeniería de Software 1. Muy bien, de acuerdo al diseño que estábamos elaborando para el caso de estudio de la asignatura, en la anterior clase se quedó en un esquema de base de datos, ¿no?, que dé soporte por lo menos a la única funcionalidad que estamos analizando y estamos diseñando, ¿no? En la cual se identificaron tres entidades, ¿no?, que representan tablas dentro de la base de datos y teniendo en cuenta que hemos aplicado el modelo relacional, ¿no?, que nos indica que por lo menos deberíamos estar normalizados hasta la tercera forma normal, ¿no? Y viendo el modelo que representa el esquema físico de nuestra base de datos, debería tener más o menos esta estructura, ¿no? Muy bien, si vemos el modelo que estamos construyendo en el diseño, ¿no? Ya tenemos más o menos estructurado lo más importante para poder empezar a construir ya el producto de software, ¿no? Nos faltaría representar directamente ya modelos de implementación, ¿no? Eh, es parte también de la elaboración de modelos, ¿no? Pero ya es técnicamente algo tangible. Lo que vamos a representar ya van a ser elementos netamente tangibles, ¿no? Voy a crearme otra vista para poder hacer esa representación. Eh, Vamos a agregar una nueva vista aquí. A esta la vamos a llamar modelo de implementación, ¿ya? Este esquema que vamos a representar es muy importante eh, debido a que son los componentes que vamos a tener que construir, ¿no? Muy bien, vamos a bajarlo en el orden de jerarquía de ejecución, vamos a decirlo así, dentro del proceso de desarrollo, porque el modelo de implementación va después del análisis y diseño. Muy bien, aquí le vamos a aumentar para la versión escritorio, ¿ya? Porque la web tiene otra representación, ¿ya? Le voy a poner aquí escritorio, al igual que le hice en el análisis y diseño. Muy bien, básicamente voy a crear un diagrama de componentes para poder explicarle qué es lo que vamos a representar. Es de tipo estructural. Acá está diagrama de componentes. Muy bien, le vamos a poner, es un solo diagrama para representar toda la aplicación, no es que vamos a hacerlo por casos de uso. Vean que la base de datos es una también para toda la aplicación, al igual que el esquema que vamos a representar en este momento. Muy bien. El modelo de implementación, yo les decía que es un modelo que representa elementos físicos tangibles. Cuando digo tangible es que lo podemos percibir y lo podemos ver, digamos, en función de archivos dentro de nuestro sistema operativo, ¿no? Quiere decir que ocupan un espacio en el disco duro y están ubicados, ¿no?, en ciertas partes de almacenamiento, vamos a decirlo así, de nuestra aplicación. Eh, entonces lo que vamos a tratar de modelar básicamente son componentes, ¿no? Un componente viene a ser, como su nombre lo indica, una parte de nuestra aplicación, ¿no? O un conjunto de partes que van a representar el todo de la aplicación. Si vamos a construir una aplicación de escritorio, estos archivos van a estar lógicamente alojados dentro del sistema operativo. Y nosotros vamos a la barra de herramientas, vamos a ver que existe un elemento denominado componente. Hacerles recuerdo de que nosotros estamos utilizando un patrón de diseño para poder implementar nuestra aplicación de escritorio que es denominado en niveles o en capas, ¿no? Habíamos visto que básicamente estaba estructurado en tres divisiones: una capa de presentación, una capa de negocio y una capa de datos. La misma orientación para poder organizar las clases y los objetos que hemos utilizado, ¿no?,
en el modelo anterior, lo vamos a aplicar también en la visión de este diagrama. No quiere decir que van a haber componentes dedicados a la presentación, componentes dedicados al negocio y componentes orientados a los datos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el componente se constituye en un elemento contenedor de clase, ¿no? Las clases que nosotros hemos modelado van a estar en ciertos componentes implementados. Quiere decir que nosotros, para poder construir clases, primero vamos a implementar componentes, ¿no? Entonces, este es un enfoque mucho más allá de la orientación a objetos, es un enfoque que se denomina basado en componentes, ¿no? Donde todas las clases están organizadas en un componente, ¿ya? Básicamente vamos a tener entonces 3 tipos de componentes básicos para la aplicación que nosotros vamos a desarrollar. No quiere decir que son solo 3 tipos los que se pueden utilizar, existen muchísimos, ¿no? Lo vamos a ir viendo a medida de que nosotros vayamos representando, ¿no?, nuestra aplicación. Muy bien, el primer componente que vamos a utilizar es un componente de presentación, ¿no? Estos componentes de presentación se denominan ejecutables, ¿no? En el sistema operativo lo podemos ver con .exe, ¿no? Quiere decir que estos componentes tienen su propio ambiente de ejecución, no dependen de otro para poder ejecutarse. Por eso tienen una extensión de .exe, ¿no? Quiere decir que yo voy a desarrollar interfaces gráficas. Estas interfaces gráficas deberían estar contenidas dentro de un componente de tipo presentación, ¿no? Si son clases de tipo presentación, es lógico que deberían estar alojadas también en un componente de tipo presentación. Y ese componente de tipo presentación tiene extensión .exe, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, si yo voy a crear una aplicación, ¿no? En este caso le voy a poner app-gin, ¿no? Esta va a ser un ejecutable que va a contener todas mis interfaces gráficas. Yo vean que aquí el tipo de componente puedo darle ejecutable, ¿no?, en el estereotipo. Muy bien. Aquí ya me dice que es un ejecutable. Entonces el implementador va a ver que es un ejecutable que tiene que crear un .exe, ¿no?, en la cual va a contener interfaces gráficas. Yo puedo dividir, ¿no?, la capa de presentación de acuerdo al criterio que desee en la cantidad de componentes que vaya a utilizar. No necesariamente tiene que ser uno solo. Por ejemplo, si yo estuviera desarrollando una aplicación que gestione información de ventas, de compras, de inventario, podría dividir también utilizando ese mismo criterio en un componente dedicado a las compras, un componente ejecutable dedicado a las ventas, un componente ejecutable para el inventario, ¿no? Y tener 3 componentes orientados a la implementación de las clases de tipo presentación, ¿no? Pero como nuestra aplicación es pequeña, ¿no?, yo voy a crear un solo ejecutable, ¿no?, que me permita contener absolutamente todas las interfaces gráficas y todos los elementos de presentación. No necesariamente interfaces gráficas, pueden ser reportes, ¿no?, o pueden ser cualquier mecanismo que me permita interactuar con el usuario. ¿Está claro? Entonces estos componentes vienen a ser contenedores de clases de tipo presentación, ¿no? ¿Cuáles son esas clases? Los formularios, los reportes, qué sé yo, de repente hay lógica para interactuar con un lector de biométrico, no sé, un sensor, ¿no? Entonces todos esos tipos de elementos están encapsulados en este componente. Un componente, entonces les recuerdo que un componente de tipo ejecutable es aquel que tiene su propio ambiente de ejecución. No depende absolutamente de ningún otro componente para poder ejecutarse, ¿no? Normalmente podemos ubicarnos en el disco duro con extensión .exe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces yo para mi aplicación solamente voy a utilizar uno, habiéndole explicado el motivo de que la aplicación es bastante pequeña, ¿no? No hemos analizado todavía el conjunto de funcionalidades en su totalidad. Entonces podría empezar a desarrollar este componente con las interfaces que vayamos implementando para los requisitos que nosotros consideramos que iba a ser parte de la arquitectura funcional que íbamos a empezar a desarrollar. ¿Está claro? Muy bien. Voy a colocar entonces otro componente que se dedique a la lógica del negocio. Muy bien. A este le vamos a poner CMP de componente
Jin. Así lo voy a bautizar. ¿Ya? Muy bien. El tipo de componentes que voy a implementar para la lógica de negocio normalmente son de tipo DLL. No sé si alguna vez han visto un DLL como archivos dentro del sistema operativo. Hay una gran variedad de librería, de clases, ¿no? Entonces esta es una librería de clases que yo voy a implementar, ¿no? Para la lógica del software. Entonces por acá debe estar librería, aquí está. Este tipo de componentes, ¿ya? Muy bien. Aquí está. Aquí voy a poner todas las clases de tipo control. Habíamos dicho que las clases de tipo control pertenecían al nivel o a la capa de negocio o empresarial, ¿no? Estoy utilizando la misma visión del patrón de diseño, ¿no? Eso tiene que quedar también claro, ¿no? Que existen componentes que van a permitir contener clases de tipo de lógica de negocio o de control, ¿no? Entonces todos los control van a venir aquí. Esta es una capa intermedia que se va a encargar de poder hacer toda o implementar toda la lógica de negocio. Normalmente son DLL, ¿no? Estos componentes de tipo librería necesariamente necesitan para poder funcionar un ambiente de tipo ejecutable. No pueden funcionar por sí solos, ¿no? Necesitan estar contenidos en el ambiente de un componente tipo ejecutable que los referencie para poder ser utilizado, ¿no? Entonces, a diferencia de los ejecutables, estos componentes no pueden tener su propio espacio de ejecución. ¿Está claro? Muy bien, entonces aquí yo voy a contener las clases de tipo control, ¿no? ¿De qué les estoy hablando? Para que se entienda mejor esto. Voy a ver mi diagrama de clase. Muy bien. Estas son clases de tipo control. Estas dos clases van a estar contenidas dentro del componente DLL. Y esta clase va a estar contenida dentro de el componente de extensión punto ejecutable, ¿no? O de tipo ejecutable, ¿no? Porque es de presentación, por eso tiene frontera. En cambio, estas son de control, no necesitan un estereotipo porque se asume que son de control. Los datos yo les decía que tenían otro diagrama exclusivo, ¿no? Para su representación, pero acá tendríamos que representarlo también. Muy bien, voy a colocar un tercer componente para los datos. Muy bien, aquí voy a colocar mi base de datos a la que le voy a denominar DBGIM, ¿no? Voy a colocar el estereotipo de ya lo vamos a escribir. Como base de datos, ¿no? Y se va a llamar DBGIM, ¿ya? Así se va a llamar mi base de datos. Muy bien. Este componente es muy propio de los gestores de bases de datos, ¿no? Cuando creamos una base de datos en SQL, nos crean dos tipos de archivos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos tipos de archivos? ¿Alguien me puede mencionar eso? Cuando creamos una base de datos en SQL, nos crean dos tipos de archivos, ¿no? Cuando les van asignando el nombre, van apareciendo los dos archivos, ¿no? Los dos tipos de archivos. ¿Cuáles son esos? ¿Alguien me puede ayudar? Ya hemos creado en alguna oportunidad base de datos en SQL. No. No hemos tenido la curiosidad de ver el archivo. Muy bien, ese es el tipo de archivo. El otro y el otro. ¿Verdad? ¿No? Muy bien, esos dos tipos de archivos son los que se crean cuando nosotros creamos físicamente una base de datos que se mueve, ¿no? Quizás no se han dado cuenta, pero cuando le van escribiendo el nombre van apareciendo los dos archivos, ¿no? Ahora, ambos archivos tienen distintos propósitos, ¿no? Por ejemplo, el log es el que registra absolutamente todas las transacciones lógicas que se hacen sobre la base de datos. Ustedes crean una tabla, ustedes utilizan una tabla, ustedes hacen una inserción, hacen una tabla,
cuando quieres hacer una actualización, una eliminación. Normalmente estos archivos son aprovechados para hacer auditoría sobre las bases de datos, ¿no? Utilizan herramientas para poder hacer y definir trazas de qué es lo que pasó en la base de datos, ¿no? Para eso nos sirve el archivo log. Ahora, los datos, lógicamente, que almacenan físicamente los datos dentro de la base, ¿no? Y es un archivo de mucha importancia, ¿no? Porque físicamente vamos a estar almacenando los datos dentro de nuestra base de datos, ¿no? Lo que se ha representado ahí es el archivo MDF, el que se está refiriendo a los datos, ¿no? Porque el LDF es el archivo log, ¿no? El log. Entonces, quiero que se entienda que físicamente estamos representando la base de datos. Si fuera SQL, tendría que ser un MDF. ¿Está claro? Yo le voy a poner aquí, para que no haya confusión, el MDF. Porque voy a utilizar SQL para poder implementar. ¿Ya? Si ustedes utilizaran otro gestor de base de datos, tendríamos que ver físicamente la extensión del archivo, ¿no? Muy bien. Muy bien, pero en el mundo de los componentes, para poder hacer algo, ¿no? En función, ya pensando en la aplicación que vamos a construir, estos no están aislados, ¿no? No están así de forma separada. El patrón de diseño nos dice que el componente de presentación tiene relación con el componente de control, o los componentes de tipo librería, ¿no? O de negocio, si ustedes quieren llamarlo así. Y estos de negocios también tienen relación, ¿no? E interacción con la base de datos, ¿no? Así funcionan los niveles, ¿no? El primer nivel es para la presentación, que interactúa con el usuario. El segundo nivel es del negocio, que va a interactuar para ver las peticiones del cliente, ¿no? Las va a administrar y va a tener relación con los datos para poder representar datos o hacer operaciones sobre la base de datos, ¿no? Así funciona el modelo. Así funciona el patrón de diseño, ¿no? Un patrón de diseño, para que quede claro, ¿no? Es algo que ya se ha probado y ha dado muy buenos resultados, ¿no? Por eso lo estamos utilizando, porque ya es algo que se ha probado, alguien lo creó y probó ese patrón y le dio muy buenos resultados. Nosotros estamos reutilizando esa idea para poder hacer mucho más ágil y mucho más productivos en el desarrollo del software. Como ha dado buenos resultados, lo podemos aplicar. Muy bien. El mecanismo de comunicación entre los componentes se denomina interfaz, ¿ya? Pero no tiene que ser una interfaz gráfica, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a hacer esta interfaz gráfica virtual, ¿no? Es una interfaz de componentes, ¿no? Es una clase, voy a decirlo así, es una clase muy especial, ¿no? En el sentido de que no tiene atributos, ¿no? Y no tiene implementación de método. Solamente se debe definir la firma del método, ¿claro? Y ustedes me dirán, ¿qué es la firma del método? ¿Qué es la firma del método? A ver, los programadores en implementación a objetos, los desarrolladores. ¿Qué es la firma? ¿A qué se refiere la firma del método? 10 puntos sobre el segundo parcial. Hay que motivarlos. Están muy callados. O saben mucho o no saben nada. Muy bien, pero alguien debe saber, ¿no? ¿Qué es la firma de un método? 20 puntos sobre el segundo parcial. Creo que a ustedes les gusta que vaya subiendo, ¿no? Hasta llegar a un nivel donde dicen, yo sí, me animo a lanzar la respuesta, ¿no? ¿Está bien? Es una estrategia, ¿no? A ver, 20 puntos. Quiero que salgan aprobados de aquí. ¿Nadie? A ver, alguien que se anime. Que me explique qué es la firma de un método. ¿A qué se refiere ese término? Busquen en tu computadora, en su celular. Pero traten de explicarlo, ¿eh? Ya lo han utilizado, porque si han programado orientación a objetos, lo han utilizado. Pero de repente lo utilizan sin saber qué. O no se lo explicaron, de repente. ¿Quién le dio programación orientada a objetos?
creo que ahí estaba en España. Lo hicieron en Java. Bueno, me interesa el lenguaje, ¿no? Mientras soporte la orientación a objetos, los fundamentos son los mismos, ¿no? La teoría es la misma. ¿Vale? La relación del nombre con los centros de científicos. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuánto puedo ver? Bien. Muy bien. La firma del método de la información, ¿no? Indica el tipo de método, ¿no? ¿Qué tipo de método hay? Las funciones que retornan algún valor, ¿no? Y los procedimientos que ejecutan una rutina y no devuelven ningún valor, ¿no? Depende del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el C#, ¿no? Procedimiento, ¿no? Bottom point y es un procedimiento, ¿no? Si vota algún valor, el puertero se coloca, ya está retornando un valor, ¿no? Entonces asume que es una función cuando devuelve un valor, de cualquier Python. Muy bien, define entonces el tipo de método, define el nombre, ¿no? Primero la visibilidad del método, si es público, privado, protegido, ¿no? Tema, y los parámetros o elementos, ¿no? Que recibe tanto de entrada como de salida. Toda esta información se refiere a la firma del método, ¿no? Muy bien, entonces, una interfaz de componentes solo define firma del método. No hay comportamiento, ¿no? ¿Qué se refiere cuando digo no hay comportamiento? No hay todo ese contenido que está en Exactamente, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Por ejemplo, si estamos implementando una suma de dos números, digamos que va a retornar n1 más n2, ¿no? No hay la definición de ese proceso, ¿no? No le decimos que va a sumar esos dos números. Simplemente definimos va a ser público, se va a llamar sumar, va a recibir n1 del tipo entero, va a recibir n2 del tipo entero y va a tener una salida de tipo entero. Pero no hay comportamiento, ¿verdad? Eso es una interfaz de componente. No tiene atributos tampoco, ¿no? Es una clase, por eso le digo que es una clase especial, que no tiene atributos y que no tiene definiciones de comportamiento. ¿Verdad? Pero es para eso. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos representar en UML nosotros una interfaz de componentes? Vean, acá dice interfaz. Muy bien. Nosotros hemos aprendido que por teoría en la programación orientada a objetos, ¿no? Y mucho más reforzada con el fundamento del encapsulamiento que decíamos, ¿no? Que se debería proteger el estado del objeto o de la clase, ¿no? Por eso definíamos como privado, ¿no? Que nadie podría tener acceso a los elementos con visibilidad privada, ¿no? La interfaz de componente tiene el propósito de hacer visibles esos métodos privados, ¿no? Quiere decir, si algún otro componente va a utilizar servicios de otro, tendrían que ser visibles, ¿no? Entonces, si nosotros lo colocamos dentro de la interfaz de componente, ya es público. Por más de que esté dentro de la definición de la clase como privado. ¿Está claro? Cualquier elemento que contenga nuestra interfaz de componente es público, ¿ya? Pero deberían ser solo firma de método. ¿Está claro? Entonces, en una interfaz de componente nosotros vamos a tener varias definiciones de firmas de método, ¿no? Que no tienen comportamiento, pero sí deberían estar especificadas para que sean públicas. No todo tiene que ser público, les decía yo. Le di el ejemplo del televisor. No podemos cambiarle la frecuencia de electricidad a un televisor pues porque lo quemamos. Imagínense que le aumenten, ¿no? Queman la tarjeta. Entonces ciertos elementos sí deben conservarse como privados, ¿no? Hay que hacer público solamente lo necesario, así como subir volumen, bajar volumen, cambiar canal, ¿no?
qué sé yo, encender, apagar, ¿no? Pero más de eso, no. ¿Está claro? De la misma manera se aplica el mismo concepto a la definición de interfase. ¿Está claro? Muy bien. Esta interfaz debe tener un nombre, ¿no? Y yo puedo organizarla de la manera más conveniente que se pueda. Por ejemplo, voy a crear una interfaz exclusiva para los clientes, ¿ya? Donde voy a publicar el método que sea consultar cliente, ¿no? Bueno, le voy a decir y cliente. Voy a utilizar la convención y para interfaz y voy a definir cliente como relativo a los clientes. Todos los métodos que tengan relación con el cliente los voy a publicar en esta interfaz, ¿no? Así, por si es que hay un error, ya yo sé dónde estaría el error si fuera relacionado al cliente. Porque yo podría definir una sola interfaz para toda la aplicación, ¿no? Pero va a ser difícil darle mantenimiento. Entonces, aprovechando a que yo puedo organizar los métodos, los voy a hacer de acuerdo a la información que se está utilizando, se está gestionando para cada interfaz. Muy bien, esta va a ser para el cliente. Muy bien. Todos los métodos que sean relativos, como el consultar, ¿no? Como el consultar cliente. Vean que el consultar cliente se los voy a mostrar que está por acá, no me lo estoy inventando. Aquí está el consultar cliente. Si esta interfaz necesariamente va a necesitar invocar a este método que está privado, lo va a tener que hacer pues por una interfaz de componente para que sea público. O si no, esta clase que está en otro componente, porque habíamos dicho que esta iba a estar en el componente ejecutable, no va a poder pues accederlo. No va a poder invocar a ese método consultar cliente, ¿no? Porque este va a estar encapsulado en un componente y estas dos clases van a estar en otro componente. Si yo quiero que este formulario me permita consultar o obtener datos del cliente, necesariamente lo voy a tener que publicar a través de la interfaz de componente. Entonces, en ese sentido, voy a decir que este componente va a reutilizar algún método a través de esta interfaz. Voy a decir que la va a usar, ¿ya? Va a usar para poder llamar o instanciar un objeto de tipo cliente para poder llamar al método consultar cliente. Muy bien, pero yo también tengo que decirle que el comportamiento de eso que yo publiqué aquí va a estar implementado, ¿no?, en alguna clase que pertenece a este componente. Entonces tendría que ponerle necesariamente relación de realización. Esta relación de realización indica de que este componente va a implementar el comportamiento que no se ha definido dentro de algún método de la interfaz de componente. No sé, pareciera ser que estoy hablando en chino, pero estos términos ya deberíamos conocerlos, ¿no? Si hemos programado el estado a objeto, ¿no? Y ese es verdaderamente el problema con lo que yo los recibo, con muchas deficiencias en programación. Ya estamos en sexto, ya deberíamos estar discutiendo técnicas y prácticas de implementación de software, ¿no? Y no explicarle estos términos que ya deberían estar claros, ¿no? Verdaderamente tenemos que trabajar mucho en las situaciones de los semestres inferiores, ¿no?, para que esta situación mejore. De repente no es su culpa, no lo estoy culpando. De repente es el docente, ¿no?, que las deficiencias están de parte del docente, ¿no?, que no les enseñó lo que tenía que enseñarle, ¿no? Pero hay que mejorar esta situación. Muy bien. Ahora, si yo veo mi diagrama de clase, ¿no?, y veo que acá necesito consultar la membresía y necesito guardar, ¿no?, una asignación de membresía, me voy a crear otra interfaz gráfica, o digo otra interfaz de componente, ¿ya? Voy acá, a este le voy a poner un nombre que le voy a poner y membresía. Y ahí voy a colocar todo lo de la membresía, ¿ya? De la misma manera para poder las relaciones de uso aquí, que esta interfaz gráfica o una clase que pertenece a este componente va a reutilizar métodos que están implementados
aquí. Ustedes pueden crear las interfaces que vean convenientes. No hay regla que le diga, no, que ustedes deben crear este número de interfaces de componentes, ¿no? De acuerdo al criterio y la necesidad que ustedes tengan, lo pueden hacer, ¿no? Ustedes son los diseñadores. Nadie le puede discutir un diseño a ustedes si el diseño funciona. En su proyecto de grado no le van a decir, no, ¿y por qué esta clase debió llamarse esto? Si funciona, está bien, ¿no? Ustedes son los diseñadores. Nadie le puede discutir eso, ¿no? Ustedes aplicaron un criterio, ¿no? Y lo usaron, ¿no? Y dio buenos resultados. Nadie le va a decir que su diseño está mal, ¿no? Porque está funcionando. Muy bien. Ahora, yo les decía que este componente, ¿no? Para poder comunicarse con este, tiene pues una cantidad de interfaces de componentes. Así igual que lo que modelamos nosotros aquí. No sé si han utilizado Ado.net, ¿no? Ado.net es un componente que nos sirve para manipular datos, ¿no? De alguna base de datos, ¿no? Propiamente la de Microsoft, ¿no? Utilizan mucho Ado, ¿no? ¿Alguien sabe qué es Ado? ¿Qué significa Ado? ¿Pero lo han utilizado? Ado.net. ¿Lo han debido utilizar? Cuando hacen una conexión a una base de datos de SQL, ¿no? Cuando ejecutan un comando de SQL, ¿no? Están utilizando Ado, ¿no? Ado es un componente, ¿no? De ActiveX, así se llama, ¿no? Que tiene el propósito, ¿no? Para la manipulación de objetos de base de datos, ¿no? Y tiene interfaces para todo. No voy a modelar esa cantidad de interfaces porque para establecer una conexión utiliza una interfaz. Para ejecutar un comando utiliza otra interfaz, ¿no? Para no distraer la atención del diseño que yo voy a representar para su implementación. Pero lo que hay que recalcar es que se está utilizando ese componente, ¿no? Para poder manipular datos sobre la base de datos. Yo simplemente voy a decir de que este se va a relacionar con este, ¿no? Voy a decir que es de dependencia. Pero le voy a decir que va a ser en doble sentido, ¿no? Voy a decir que es bidireccional. Lo que quiero que quede claro es que aquí hay una gran cantidad de interfaces. No las estoy modelando porque perdería el tiempo en poner todas las interfaces, ¿ya? Simplemente quiero que se entienda de que se está utilizando Ado, ¿no? Para poder manipular los objetos de la base. ¿Está claro? Entonces mi diagrama de componentes para la aplicación que voy a construir es una aplicación de escritorio por el momento que tendría esta estructura física, ¿no? Tengo tres componentes, un componente ejecutable, una librería y tengo una base de datos, ¿no? Para comunicarse el ejecutable con la librería lo hacen a través de un interfaz de componentes, ¿no? Donde habíamos dicho que íbamos a publicar la misma componente, ¿no? Quiere decir que todo lo que era privado dentro de la clase va a ser público dentro. ¿Está claro? Hay algunas preguntas acerca de este diagrama. Como ya estamos acabando, nos faltaría un solo diagrama más para la aplicación de escritorio y después volveríamos a hacer lo mismo para la versión web. ¿Qué vamos a utilizar por el patrón de diseño? Después de terminar esto, vamos a implementar la aplicación para que no quede esa brecha entre el diseño y la implementación, ¿no? Para que no lleguemos al diseño y agarremos la herramienta de programación y la programamos. No, este diseño tiene que ser la base de la construcción de la aplicación. Es decir, simplemente la vamos a traducir, ¿no? Vamos a interpretar ese diseño y vamos a utilizar herramientas de implementación guiándonos de los diagramas, ¿no? Porque para eso sirve. ¿Por qué fracasan los proyectos que ustedes presentan? No, hay un diseño espectacular, pero no hay nada en la implementación de ese diseño. Por ejemplo, hay una clase cliente, esa clase cliente no hay en la aplicación. ¿Para qué la modelaron si no hay? O si había un método sumar y se llama sumando, digamos, no hay relación entre el diseño y la implementación. Tiene que haber exactamente la relación que se hizo en el diseño con la construcción. No, para eso se diseña.
No le vamos a mover pues la puerta a un arquitecto, ¿no? Que estaba en un lugar y se lo vamos a poner en otro, ¿no? Eso es lo que ustedes hacen. Ponen un baño en el comedor, ¿no? Eso está mal, ¿no? Tiene que tener relación el diseño con la implementación, ¿no? Muchos desarrolladores, yo lo comprendo, muchos desarrolladores son reacios a hacer un diseño, ¿no? Inclusive hay metodologías que se niegan a hacer modelos, ¿no? Por ejemplo, XP no considera absolutamente nada, ¿no? Es más, odia UML, ¿no? Tiene 50 años, tiene también eso de ventaja, ¿no? Pero el proceso de ingeniería de software es necesariamente diseño, ¿no? Nosotros vamos a ser ingenieros del sistema, que tenemos que tener conocimiento de ingeniero de software, entonces deberíamos conocer el estándar que está para diseñar software, ¿no? Todo eso que hemos visto para poder hacer lo que se llama UML, ¿no? No nos hemos inventado absolutamente nada, eso está dentro de la base del diagrama de UML. Sí hemos destinado mucho que no veo que sean adecuados para lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no hemos hecho diagramas de tabla, no estamos desarrollando una aplicación civil real, donde un objeto cambia de estado de acuerdo a ciertas circunstancias. No hemos hecho diagramas de colaboración de objetos, porque tiene la misma ideología de un diagrama de secuencia. No lo veo necesario, ¿no? Por eso es que hemos obviado algunos diagramas que otros necesariamente lo hacen, ¿no? Pero lo básico para poder construir software es esto. Este es el primer diagrama que se debe ver antes de construir una aplicación. ¿Claro? Lo que hacen en el grupo de desarrollo ponen ese diagrama, ¿no? Y ven ya cómo lo van a construir, ¿no? Primero empiezan con la base de datos, después van haciendo, qué sé yo, algo de presentación, algo de negocio, van haciendo pruebas de las funcionalidades, ¿no? Pero todo tiene una secuencia. La base de datos tiene que estar lo más estable posible. Eso como consejo se logró. Es difícil cambiar el diseño de la base de datos y volver a hacer, ¿no?, análisis y diseño para que quede acorde. Lo más maduro que se pueda tener de la base de datos está lista para su implementación. ¿Está claro? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Podrían ya elaborar este diagrama de componentes? Muy bien, me gustaría que todos tengamos acceso a una computadora. ¿No un diagrama más que lo vamos a hacer el día de mañana? Pero ya las siguientes actividades van a ser netamente de implementación. ¿Ya? Quiere decir que nosotros deberíamos aprender a construir el software.